El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, y es muy importante recordar que estamos en la segunda parte del Evangelio de Juan, que comenzamos en el capítulo 13. Ahí leíamos en el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este versículo, como hablábamos en aquella introducción, sienta toda la base de lo que el Señor nos va a estar hablando desde el capítulo 13 hasta el final del Evangelio de Juan. Entonces, yo hablaba con el hermano Pablo en estos días que cuando estudiaba el pasaje de hoy, que yo veía que todo lo que vamos a estudiar, también, incluso hoy, y todo lo que sigue hasta el final, mi hermano, está dentro de este contexto, el amor del Señor. No sé si usted lo ha estado viendo, en la primera parte del capítulo 13 veíamos el amor del Señor ejemplificado en ese servicio que hizo por sus discípulos, y recordamos cómo Él prestó el servicio más grande al dar su vida por nosotros en la cruz. Y todo porque nos amó hasta el final, con ese amor infinito, ese amor sin límites, como cantábamos ahora, ese amor eterno. Pero no solo ahí, incluso cuando el Señor Jesús descubre la traición de Judas, ¿se acuerdan cómo estaba en su corazón Él? Conmovido en su corazón, ¿no? Empezó a decir: uno de ustedes me va a entregar. El Señor Jesús amaba profundamente a sus discípulos, amaba también profundamente a Judas, y su traición tocaba su corazón. Y hoy también, mis hermanos, en medio del glorioso pasaje que vamos a ver, que nos muestra la gloria de Dios desplegada en el Evangelio, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir viendo ese amor con que Él nos amó hasta el fin. Porque, mis hermanos, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo, por amor, Él nos muestra, nos revela en qué manera la gloria de la cruz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma nuestras vidas. Él nos va a mostrar por medio de esta palabra, este pasaje, mis hermanos, cómo Él, siendo glorificado por el Padre en aquella cruz y el Padre siendo glorificado en Él, esa muerte expiatoria, eso tiene que transformar cada una de nuestras vidas, y nos ha venido transformando a aquellos que ya creemos. ¿Y cómo lo hace el Señor? Vamos a verlo en 4 puntos principales, mis hermanos. Primeramente, el Señor lo hace a través de esta gloria en su cruz, al revelarnos al revelarnos su grandeza y excelencia. Segundo, al mostrarnos nuestra necesidad de la obra de Cristo. Tercero, al enseñarnos cómo amar a nuestros hermanos. Y cuarto, al proveernos de un nuevo corazón, una vida transformada con la cual ahora le podemos seguir. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos 4 puntos, comenzando ahí en el versículo 31. Cómo la gloria de la cruz de nuestro Señor, el Evangelio, nos revela la grandeza y excelencia de Dios. Dice el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién salió? Judas, ¿no? Se dijo al que no llene el pan que yo mojo, ese es el traidor. Se lo dio a Judas y enseguida le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas se levantó y todos pensaban que él era buenito, que iba a dar plata a los pobres, pero no. Salió a entregar a nuestro Señor para consumar su traición. Pero en este momento en que el traidor sale, es donde el Señor comienza a hablarle algunas de las verdades más profundas y hacer las promesas más, mis hermanos, transformadoras que nuestro Señor podría hacer a sus discípulos. Y empezó a hablarles con la mayor ternura y afecto, porque el traidor acaba de salir en medio de ellos. Y solo quedan aquellos que ahora le pertenecen, aquellos que son suyos. Entonces dijo el Señor, después que el traidor salió: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces, de las 25 veces que aparece la palabra glorificar, doxazo en griego, en el Evangelio de Juan, 5 veces aparecen solamente entre estos 2 versículos.
puede llamarnos mucho la atención. La primera de ellas está modificada por el adverbio ahora. Ahora es glorificado. ¿De qué manera, mis hermanos? ¿De qué habla el Señor aquí? Él dice que ahora. Él viene a hablarnos, todavía no es el tiempo. Nosotros ya hemos hablado varias veces. Y es más, apenas ahora decía que, como leíamos en el versículo 1, había llegado la hora de que Él pasase de este mundo al Padre. Cuando vino una voz que del cielo decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, dijo, ahora es el tiempo que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces vemos que este ahora parece una hora, ¿no? Como que se estira. ¿Cuándo es el ahora? ¿Qué es este ahora en que Él va a ser glorificado? Bueno, mi hermano, este ahora ha entrado en marcha desde que se puso todo este plan de traición y entrega al Señor Jesucristo. Judas acaba de salir y ese plan de entrega, ese plan eterno planeado por el Padre en la eternidad, en medio de esa comunión intratrinitaria que había planeado desde la eternidad entregar al Hijo para salvar a los pecadores, ese momento había llegado y se estaba cumpliendo, estaba avanzando. Ese ahora, y ese ahora es glorificado, incluye esa traición, esa entrega, esa muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección y ascensión a la diestra de Dios. Todo eso incluye esta glorificación. Ahora Él podría simplemente haber ahorrado todo esto y decir, ahora va a morir el Hijo del Hombre. Llegó la hora de que yo muera. Pero no es simplemente una muerte. Él venía hablando continuamente a sus discípulos. Va a llegar un momento donde el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los ancianos y los principales sacerdotes y va a padecer mucho de ellos. Pero sabiendo que iba a dejar a sus discípulos y que muchos de ellos iban a estar confundidos cuando lo vieran en la cruz. Esa misma noche muchos iban a escandalizar de Él y lo iban a abandonar. Sabiendo el tiempo que Él venía, Él empieza a hablarles que hay algo más grande que lo que ellos van a ver en lo natural, que su muerte, que esa traición, que su maestro siendo apresado por los principales sacerdotes, y es la gloria que vendría, una obra planificada desde la eternidad. El Señor, mis hermanos, aún no estaba muriendo en la cruz. Sin embargo, Él dice, ahora es glorificado. Los tres verbos ahí que se traducen como es glorificado están en tiempo pasado en el griego, aunque se traduce en el presente en el español. ¿Qué significa eso? Porque es importante entenderlo. El Señor habla de la realidad de su próxima glorificación como algo tan certero. Porque Él dice, tal vez ahora voy a ser glorificado. Tal vez cuando me arresten, tal vez cuando me maten en la cruz, tal vez cuando resucite Dios me glorifique. Es una posibilidad, no. Es algo tan seguro que el Señor lo da como algo ya cumplido. Es glorificado. O ya ha sido glorificado. Cuando leemos, por ejemplo, en Romanos 8, a los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a eso también glorificó. Y todos los verbos están en pasado. ¿Por qué? Porque es tan segura la realidad de nuestra salvación y glorificación que Dios ya lo da por hecho. Asimismo, aquí es la glorificación del Hijo de Dios. Es algo tan seguro que cuando Jesucristo muriera en la cruz y resucitara a los muertos, iba a ser glorificado, que el Señor lo da por hecho, como algo ya completamente cumplido. No hay ninguna posibilidad, ninguna falta de certeza de que el Hijo de Dios iba a recibir gloria de parte de su Padre. Y en ese ser glorificado, también dice que será glorificado no solamente el Hijo, o sea, el Padre es el que va a glorificar al Hijo en la cruz. Pero al mismo tiempo, el viceversa, dice que también el Dios será glorificado en Él. Y que Él lo glorificará en sí mismo. ¿No? Si Él glorificara a su Hijo, pero si su Hijo le glorificara, el Padre le glorificará en sí mismo. ¿Qué está hablando aquí? Que la unión del Padre y del Hijo es tan profunda, tan estrecha, porque es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Y es tanta esta unión intratrinitaria, es tanto que el Padre se siente plenamente identificado en su Hijo. Y al glorificar a su Hijo, Él mismo es glorificado en Él. De esa manera, al ser glorificado el Señor Jesús por el Padre sería glorificado en el Hijo. Entonces, la glorificación de Dios a los ojos de todos cuando Cristo muriera en la cruz. Pero otra vez, ¿a qué se refiere con ser glorificado? Entendemos que se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Anteriormente, especialmente cuando estudiábamos en el capítulo 12, decíamos que la gloria no es simplemente una luz brillante, ¿no? La gloria de Dios, mis hermanos, tiene que ver, como hemos venido hablando, con el honor, el reconocimiento, la alabanza que se le debe atribuir a Él por sus grandes obras. Pero no solo es eso, es también, mis hermanos, la manifestación visible de las excelencias y perfecciones, atributos del carácter de Dios. O sea, no solamente reconocer quién es Dios, es la manifestación, la gloria es también la propia manifestación de sí mismo. Él manifiesta su gloria cuando Él revela su carácter, cuando Él revela su persona, sus perfecciones. En el Antiguo Testamento esto era bastante notorio. A Dios se le atribuía gloria y alabanza, como leemos en los Salmos, por sus grandes obras. Pero no solamente eso, mis hermanos. También podemos ver las manifestaciones visibles de la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Éxodo, en la columna de nube, o en la columna de fuego que aparecía en la noche, o cuando se manifestaba la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Pero, mi hermano, no solamente cuando Dios manifestaba su maravillosa presencia, hasta en sus juicios. Dios dijo que iba a glorificarse en Faraón. ¿Y cómo se glorificó en Faraón, mis hermanos? A través de juicios. O sea, la gloria de Dios es algo maravilloso, pero también es algo muy peligroso. No es como canta una canción por ahí para salir a jugar. Cuando Dios manifestó su gloria en Egipto, trajo juicios. Cuando Dios manifestó su gloria en Éxodo 16, cuando el pueblo había murmurado, no, este pan que nos das, no, con el maná. Dios dijo, mañana les voy a mostrar mi gloria, ¿no? Y mandó codornices para que se llenaran hasta que les salía por las narices la carne, dice la Biblia. Y enseguida comenzaron a morir por haber murmurado contra Dios. Dios mostrando su gloria. Cuando la rebelión de Coré, ¿cómo Dios mostró su gloria? Se abrió el piso y los tragó y descendieron vivos al Seol. Entonces, cuando Dios manifestaba su gloria, no era cualquier cosa, hermanos. Él estaba manifestando su santidad, su poder, su grandeza, su carácter, sus atributos. Incluso cuando en el monte Sinaí, mis hermanos, se le entregó la ley. En 2 Corintios dice que el ministerio de condenación fue con gloria, refiriéndose cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí. En ese momento era tanta la gloria de Dios manifestada ahí que habían truenos, trompetas, voces, relámpagos. Y el que tocara el monte debía morir. O sea, Dios estaba manifestando su gloria temible, tanto que el pueblo no pudo soportar su voz. Entonces la gloria de Dios manifestada, pero tal vez uno de los lugares más emblemáticos, mi hermano, donde podemos ver la gloria de Dios en ese Éxodo 33 y 34. Al final de Éxodo 33, Moisés está rogando a Dios que le muestre su gloria. Y dice en el versículo 18, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien. ¿Ven qué iba a mostrar Dios? ¿Alabanza, honor? No, iba a mostrar todo su bien. No todo el bien de lo que Él hace, todo el bien de lo que Él es, de su persona. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y miren qué va a hacer Dios. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente con quien seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Al día siguiente le dijo que subiera al monte, en el monte Sinaí nuevamente con las 2 tablas de piedra porque había roto las 2 primeras, ¿no? Cuando el pecado, en el capítulo 32 de eso, cuando pecaron con el becerro de oro. Entonces subió para ver la gloria de Dios y para volver a recibir las tablas de la ley. Y entonces él sube al monte en el capítulo 34 y dice en el versículo 5, cuando Dios manifiesta su gloria. Miren cómo Dios manifestó su gloria. Y Jehová descendió en la nube, ¿no? Presencia de Dios. Su gloria manifiesta. Y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó. Acordémonos que iba a mostrar su gloria. ¿Cómo la mostró? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí tenemos la gloria de Dios manifestada a Moisés y llevando a Moisés a la adoración. Ahora, como dice un hermano acerca de ese asunto de la gloria de Dios manifestándose en su carácter y sus atributos, dice así que la gloria de Dios no solamente es la alabanza que Él merece o el reconocimiento, es la expresión visible de la excelencia. Y cuando esa excelencia se ve o es manifestada, entonces la gente, como Moisés, se siente impulsada a darle gloria, el honor y la adoración que le corresponde. Todo lo que acabamos de ver en Éxodo 33 y 34. Entonces Dios, mi hermano, manifiesta su gloria. Entonces tenemos que volver ahora al pasaje. ¿De qué estamos hablando aquí? En este contexto, o según este contexto, ahora podemos entender que lo que Dios hace aquí, mi hermano, es que cuando glorifica al Hijo, y Él va a ser glorificado en su Hijo porque Él va a darse a conocer. De una manera gloriosa Él va a mostrar su carácter, Él va a mostrar su poder, Él va a mostrar su grandeza a los hombres. Pero esta vez no en un monte, no en un juicio, como los que veíamos en el Antiguo Testamento, sino en la cruz del Calvario. Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Algo absolutamente seguro, en aquella cruz, en aquel momento, Dios iba a ser expuesto claramente. No hay ningún otro lugar en la historia, mis hermanos. No hay ningún lugar geográfico ni ningún otro momento donde se pueda ver más claramente la excelencia de Dios aparte de la cruz de Cristo. No, hermanos, no es cuando Dios tal vez te sanó, no es ni cuando Dios te salvó. Porque algunos dicen, yo vi la gloria de Dios en esto, yo vi la gloria de Dios en aquello. Pero el lugar donde más brilla la gloria de Dios es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese momento, mis hermanos, es la primera vez donde el Padre y el Hijo muestran a la humanidad quién realmente es Dios. En el Antiguo Testamento habían conocido parte, aún Moisés en esta revelación que leímos había apenas conocido parte, mis hermanos. Pero en esa cruz la justicia de Dios, sus mandamientos quebrantados por nosotros, fueron satisfechos por su muerte. El Señor Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y cargó sobre sí las consecuencias. En esa cruz Él fue maldecido para nuestra bendición, rechazado para nuestra adopción, muerto en lugar nuestro para que por su resurrección fuéramos justificados. Y por todo eso es digno que le demos gloria. Pero no solo eso, Dios es glorificado en Él. En esa cruz, mis hermanos, Dios desplegó delante de todos los hombres y expuso lo más glorioso de su carácter. Así como clamó delante de Moisés, justo, benevolente, misericordioso, en la cruz, cuando Dios colgó a su Hijo en la cruz, Él estaba clamando, justo, tan justo que nadie se salva si no mato a mi propio Hijo. Los amo tanto que entregué a mi Hijo por ustedes. Tengo tanta misericordia que ofrezco a mi propio Hijo para salvarlos a todos. Odio tanto el pecado que maldigo a mi propio Hijo por ti. Dios estaba mostrando todo su carácter desplegado allí en la cruz. Justicia perfecta, amor infinito, misericordia sin límites, un corazón quebrantado por los suyos. Entonces, hermano, qué tremendo que Dios nos mostró la mayor expresión de su gloria en el trono. La mostró en medio de la humillación. La mostró en medio del dolor de su Hijo. Su Hijo humillado, torturado, escupido, maldecido, ignorado, abandonado. Ahí donde Dios muestra todo lo que Él es, mis hermanos. Ahí donde Dios revela realmente su gloria. Dice, este soy yo, mírenme hasta los confines de la tierra y sean salvos. Le está mostrando quién es Él realmente. Él se ve perfectamente identificado en ese momento en su Hijo en la cruz. Qué tremendo que Dios se quiera dar a conocer de esa manera a nosotros. Que quiera mostrar quién es Él. Que Él castiga el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Pero al mismo tiempo, como leíamos, que Él también perdona. Que Él también salva.
que Él también tiene misericordia. Hermano, hermana, al mirar la obra de Dios en la cruz, al mirar a su Hijo entregado por nosotros, a contemplar ahí el carácter revelado de Dios, esto debería llevarnos como a Moisés, a nuestras rodillas. Toda adoración verdadera fluye de estos dos hechos. Dios glorificó a su Hijo y Él fue glorificado en su Hijo en aquella cruz. O sea que la gloria de la cruz debería transformar nuestras vidas, convirtiéndonos en verdaderos adoradores. A veces, hermanos, como hemos dicho muchas veces, derritiéndose en la silla, durmiendo, bostezando, llegando tarde a la reunión. Y uno ve si es que estamos ciegos a la gloria de Dios. Porque supuestamente venimos a hacer memoria de la entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y esa realidad que recordamos cada semana debería llevarnos a la más sublime adoración. Porque cada vez que hacemos memoria de Él estamos recordando su carácter santo, su carácter amoroso, su carácter misericordioso, su carácter justo. Eso debe llevarnos a adorar. Creo que algunos están, mis hermanos, tal vez ciegos espiritualmente. De tal modo que no pueden ver la gloria de Dios en la cruz. Nuestra vida de adoración carecen de realidad por ignorar la realidad de la gloriosa cruz, de la glorificación del Hijo de Dios y del Padre allí. La vida de muchos cristianos carece de vitalidad, de servicio, de amor, de entrega, porque se distraen de la gloria de la cruz, por tener los ojos puestos en las vanidades del mundo, porque tenemos nuestro corazón allá afuera y no aquí dentro, no en la cruz. Muchos se avergüenzan de la cruz. Pablo decía, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, yo predico a Cristo y este crucificado, porque él quería y él sabía que los hombres tenían que ver la gloria de Dios y que el único lugar donde iban a ver plenamente la gloria de Dios es en aquella cruz, en aquel sacrificio perfecto. Yo no sé qué pasa contigo que vienes aquí reunión tras reunión y todavía no crees en Cristo. Vez tras vez en el Evangelio de Juan poniendo la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios, exponiendo Dios su carácter, su obra, y todavía no crees. Dice en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 4 al 6, que el Dios de este mundo, el diablo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo, para que no puedan creer. ¿Será que tú que todavía no has creído estás ciego? ¿Estás muerto? ¿Estás perdido? Necesitas mirar a la cruz. Necesitas mirar a Jesús muerto por ti. Necesitas mirar el amor de Dios expresado ahí. Toda la plenitud de Dios en Cristo manifestada. Es la que tiene poder para cambiar a los hombres. Necesitamos una visión como Isaías de la gloria de Dios. Cuando Dios manifestó su gloria delante de Isaías, ¿qué pasó con Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si realmente nuestros ojos han visto la gloria de Dios, eso debería llevarnos a lamentarnos por nuestra situación, por nuestra escasez, por nuestra debilidad, por nuestro pecado, por nuestra necesidad. ¿Cuánto más tiene que llevarnos a nosotros? A la humildad, a la santidad, a la devoción, la gloria de Cristo en la cruz, que es mucho más grande que la que vio Isaías. La gloria de la cruz debe llevar a los que no le conocen a clamar, ¡sálvame! ¡Sálvame! Al que murió por ti. Debemos llevarte a clamar, sé propicio a mi pecador. Entonces la gloria de Dios en la cruz tiene un efecto salvador, justificador, transformador para el que cree. Para el que no cree, ¿sabes qué? En el día del juicio, Jesús va a poder decir, yo te mostré mi gloria. Y tal vez tú digas, ¿dónde? ¿Cuándo vi tu gloria? En aquella cruz. Tal vez estabas esperando ver un milagro. He aquí más que un milagro, Jesús muerto por tus pecados. Y todavía no crees. A los que hemos creído tenemos que volver la mirada a la cruz, a su gloria, a su carácter glorioso manifestado ahí, mis hermanos. La gloria de la cruz revela su grandeza y su excelencia al mostrarnos su obra.
Eso es lo primero que hace Dios a través de esa gloriosa obra que Él hizo por nosotros. Lo segundo que nos muestra en la cruz, mis hermanos, nos muestra la necesidad que tenemos todos de la obra de Cristo. Al ver esa gloriosa obra en la cruz, nuestros ojos tienen que ser abiertos a esa gran revelación. Miren lo que dice el versículo 33. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Hijitos, la única vez registrado en todo el Nuevo Testamento que el Señor Jesús llama a sus discípulos hijitos, ¿no? Y lo hace solamente con sus discípulos. ¿Cuánto amor nos muestra aquí, no? El Señor Jesús, Él nos llama sus hijitos. ¿Cuánto nos ama Dios? Dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, no solamente los apóstoles, a nosotros también. Nosotros también somos llamados hijos, hijitos de Dios. Y Él les dice, aún estaré con ustedes un poco. Casi que podríamos oír la voz del Señor Jesús lamentándose por el poco tiempo que le queda con ellos, con sus hijitos. El tiempo que le quedaba al Señor con sus discípulos era apenas, mis hermanos, horas antes que Judas el traidor llegara con esa turba a apresar al Señor. Luego sería arrestado, torturado, crucificado. Entonces, este corto tiempo, mis hermanos, era precioso para Él. Y Él tenía que darle unas pocas lecciones que eran muy importantes a ellos. Él dice, me buscarán. Me buscarán. Pero como dije a los judíos, así ahora digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Como vimos, mis hermanos, los primeros versos de este capítulo, el Señor estaba partiendo de este mundo de regreso a su Padre, de donde Él había venido. Pero ¿qué quiere decir el Señor? ¿Acaso sus discípulos no iban a poder ir al Padre? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero tenemos que entender qué es lo que habla aquí el Señor. Tenemos que remontarnos al capítulo 8. Porque acaba de decir el Señor Jesús, como dije a los judíos. Bueno, ¿qué dijo Jesús a los judíos? Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy. Y mire, y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice, a donde voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Entonces los judíos, ¿por qué no podían seguir a Jesús? Por su pecado. Por su pecado iban a morir. ¿Y por qué? Y por su incredulidad. Si no crees que yo soy, morirán en sus pecados. Pero los discípulos no eran incrédulos como ellos. El incrédulo Judas ya había salido de ahí. Ahí estaban discípulos que confiaban y habían seguido al Señor Jesús, a los cuales se los llama hijitos. ¿No? Hijitos. Entonces, ¿por qué no podían seguirle si ellos son hijitos? ¿Acaso los hijos de Dios no podemos seguir a Jesús? Entonces, primeramente podríamos decir que este era un asunto cronológico. Simplemente no era el tiempo. Dice, ahora no me pueden seguir. El problema no era que no pudieran seguirlo definitivamente, sino en ese momento. No, era el momento que Jesús partiera al Padre, pero no era el momento que los discípulos partieran con el Padre. Era el tiempo de la partida del Señor Jesucristo. Y como Él mismo lo diría más adelante a Pedro, me seguirás, no ahora, después, pero ahora no puedes. Ahora no pueden seguirme, no pueden seguirme. Pero había otra razón, mis hermanos, la necesidad que tanto ellos como nosotros y todos los hombres tienen de la obra gloriosa de la cruz. Sin la obra gloriosa de la cruz no había ninguna manera, ninguna posibilidad de que pudieran seguir a Cristo a la gloria. Ahora no pueden seguirme. Hasta que yo muera en la cruz, hasta que el Padre sea glorificado en mí y el Padre me glorifique, no pueden seguirme. No pueden seguirme a la gloria. Si el Señor no iba a la cruz por nosotros,
en nuestro lugar, entonces nadie podría ir al Padre. Jesús diría más adelante, yo soy el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí, pero a través de Cristo y crucificado. No hay otra manera. No hay otra manera. De nada serviría poner la fe en Jesucristo si Él no iba a la cruz. No había manera de seguirle. No había salvación. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no solo los judíos que fueron incrédulos, todos pecamos. ¿Y cuál es la consecuencia? Y están destituidos. O mejor traducido, se ha vuelto inalcanzable para ellos, para nosotros, la gloria de Dios. El pecado hizo que fuera imposible para nosotros alcanzar su gloria. Por eso el Señor de la gloria tuvo que venir, nacer en un pesebre, vivir como un hombre, ser torturado, muerto, escupido, abandonado y morir en una cruz. La gloria tuvo que bajar para que la pudiéramos ver y entonces pudiéramos ir en pos de Él. Para que se manifestara a todos los hombres. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, al inocente, al justo, al bueno, al verdadero, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no se volvió pecado en sí mismo, sino que fue tratado como tenían que ser tratados nosotros, los pecadores, para que nosotros, los pecadores, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, no pueden seguirme ahora. No pueden seguirme hasta que yo sea juzgado por el Padre. Hasta que yo cargue en lugar de ustedes sus pecados. No pueden seguirme. No pueden ser justificados. Entonces, amigo que aún estás sin Cristo, no puedes seguir a Cristo por tus propios medios. Jesús dijo a los judíos, me buscarán. Y muchos están buscando en la religión. Muchos están buscando en sus buenas obras. Muchos están buscando aquí y allá, pero tienes que buscar es en la cruz, en la obra de Cristo. Es el único lugar que puedes encontrar. No hay ninguna filosofía, ninguna religión, ninguna buena intención, siquiera como la de Pedro que vamos a ver en un momento, que te pueda ayudar. Solo en la cruz de Cristo. No somos suficientes porque somos carentes de la gloria de Dios. Si buscas en ti, si buscas en el mundo, jamás lo encontrarás. Tienes que buscar en el lugar correcto, en la obra gloriosa de la cruz, en la tumba vacía, al lado de la diestra de Dios donde se encuentra el Señor Jesucristo. Ahora, para los que creemos, Él prometió en el capítulo 14, versículo 3 de Juan, si me fuere, no, porque Él dijo, me voy, si yo me fuere, o ya que me voy, les prepararé un lugar. No para que luego no podamos ir, porque Él dice, vendré otra vez. ¿No? Él resucitaría de los muertos, volvería. Dice, y los tomaré a mí mismo. Tanto cuando creemos, cuando vuelva en la segunda venida, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Él estaba ahí en la tierra, pero también en el cielo, porque Él es Dios, está en todos lados. Ustedes también estén. Donde el Señor iba a estar, en la gloria con el Padre, cuando fuera glorificado, ahí también nos va a llevar a nosotros, pero primero tenía que ir. Si Él no iba, Él no podía preparar lugar para nosotros, pero Él fue, hermanos, y Él volverá. Él ya volvió entre los muertos para llevarnos a su gloria y nos ha dado las primicias, pero cuando Él regrese, Él nos preparó lugar, mis hermanos, y nos llevará a sí mismo a Él, para que donde Él esté, también estemos nosotros en medio de su gloria. Entonces su gloriosa obra en la cruz, su tumba vacía, son la garantía. Porque por medio de su muerte y resurrección, Él preparó lugar para nosotros. Moradas eternas. Y yo sé que muchos están pensando en mansiones de oro, calles de cristal. Pero es más que eso, hermanos. Es un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado. Estas son las moradas eternas que nos está preparando. Esta morada temporal se está acabando. Ahora veía a Andresito ahí atrás y dije, uy, ¿cuántas canas tiene Andresito? Y mi esposa me dijo, también a ti te están saliendo canas. Este cuerpo está desapareciendo, esta morada se está acabando. Pero Cristo en la cruz compró nuevas moradas eternas para todos los que creemos. Moradas llenas de gloria, su gloria, hermanos. Cual Él nos va a compartir. Entonces, gracias a Dios por la gloria de la cruz, porque en ella, mis hermanos, vemos nuestra necesidad. Antes de creer en Cristo, y el que no ha creído ve su necesidad de salvación, pero los que creímos también vemos nuestra necesidad suplida.
en la cruz del Calvario por medio del Hijo de Dios. Eso es lo segundo que nos muestra la obra de la cruz, nuestra necesidad. Lo tercero que nos muestra esa gloria de la cruz es que en ella aprendemos a amar a nuestros hermanos. En ella se revela el amor de Dios que tenemos que tener los unos por los otros. Se revela la gloria de Dios, se revela nuestra necesidad cumplida, suplida en Él, y se revela cómo tenemos que amar a nuestros hermanos. Versículo 34, el famoso nuevo mandamiento que hoy leía nuestro hermano Augusto al comenzar la reunión. Dice, un mandamiento nuevo les doy, un mandamiento, un precepto nuevo. La palabra griega ahí es la palabra kainos. El diccionario Vine define esta palabra de esta manera. Esta palabra no se refiere a algo nuevo en el sentido nuevo en el tiempo. O sea que este no era un mandamiento nuevo en el tiempo que no hubiera habido antes. No era nuevo en el sentido cronológico. Es que antes esto no era cierto y ahora es cierto. No. No es en ese sentido. Continúa el diccionario. Sino que es nuevo en forma o cualidad. Diferente en naturaleza a aquello que es contrastado como viejo. Entonces no es nuevo en cuanto a que nunca hubiera existido, es nuevo en cuanto a forma, en cuanto a manera, lo que el Señor va a enseñar aquí. Entonces, ¿por qué el Señor dice que es nuevo? Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, pero eso suena como mandamiento repetido. ¿Eso acaso no era verdad antes, que había que amarnos los unos a los otros? ¿No? Ya este mandamiento ya existía, amar al prójimo. Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Más adelante en Levítico dice, también amarás al extranjero como a ti mismo. Más adelante aún, mis hermanos, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús explica y magnifica la ley. Y nos dice en Mateo 5:44, yo les digo, ¿qué es amar al prójimo como a ti mismo? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan y persiguen. O sea, mostró que el amor es más grande que lo que pensábamos. Pero seguía sin ser nuevo, simplemente el Señor lo interpretó de la manera correcta. Porque los judíos solo amaban a los que se parecían a ellos. No, los fariseos solo amaban a los fariseos. Porque según ellos solamente ellos eran buenos. Los demás eran todos pecadores. No amaban a los publicanos, no amaban a las prostitutas, no amaban al perdido. Solo amaban a sí mismos y a los que se parecían a ellos. Solo saludaban a los que los saludaban. Solo hacían favores a los que le hacían favores. Solo devolvían amor a los que les daban amor. El Señor Jesucristo muestra que eso estaba equivocado. Pero ahora el Señor dice, un mandamiento nuevo, en una forma que ustedes nunca antes habían conocido. Que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es esa manera de amarse? ¿Qué es lo nuevo? El cómo, la forma. Por eso dice, ¿cómo? Como yo los he amado. Ahí está lo nuevo, es la manera. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Entonces lo nuevo es la forma. Desde el Antiguo Testamento Dios había mandado amar al prójimo. Pero en el Nuevo Testamento Cristo lo explica que también es a los enemigos. Pero solo ahora, solo en la gloria de la cruz, el Hijo de Dios, Dios mismo iba a manifestar cómo. El pueblo de Israel recibió el mandamiento, pero nunca vio cómo. Ama al prójimo, pero nunca dijo el mandamiento cómo había que hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se ama al prójimo? Como a mí mismo. ¿Cómo debo amar? ¿Cómo debo manifestar ese amor? Él dice, como yo los he amado. Fue en ese momento en la cruz, donde el amor de Dios que debemos tener los unos por los otros se hizo visible, manifiesto. Solo en la gloria de la cruz, solo en la obra de Cristo, el amor de Dios fue plenamente revelado y conocido. Para que sepamos cómo Dios nos ama. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de entregar a su Hijo en manos de pecadores para ser humillado, ultrajado, clavado en una cruz, atravesado con una lanza. Hasta el punto de cargar sobre su propio Hijo, el inocente sin pecado, nuestra responsabilidad.
el castigo de nuestra maldad, hasta el punto que el Hijo de Dios se entregó voluntariamente. Nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo voluntariamente, por amor, para sufrir por nuestros pecados. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor mostró cómo es el mayor amor. Y de esa manera luego nos manda a amar. No hay ningún amor más grande que este. Y luego les mostró cómo se ve ese amor. Muriendo por ellos. Murió por mí, murió por ti. Y así nos enseñó en qué consiste el amor. Y Juan lo entendió muy bien. Por eso escribe en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿Por qué? Porque Él lo vio. Él lo conoció en la cruz. Él estuvo ahí cuando el Señor estaba clavado. Y Él entendió cómo. Él dijo, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para aplacar la ira por nuestros pecados. Entonces, si su ejemplo glorioso en la cruz, podríamos especular cómo será que es amar al prójimo, cómo será que es amar a nuestros hermanos, ¿no? Pero en la cruz Él lo dejó claro. Así nos amó Dios. De esta manera nos amó Dios. Y así tenemos que amarnos los unos a los otros. Juan lo entendió también y por eso escribió en el Evangelio de Juan, ya lo hemos leído, capítulo 3. De esta manera, de tal manera es de esta manera, no de otra. Amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otro versículo que pocos conocen, 1 Juan 3:16, que dice, en esto hemos conocido el amor. Esa palabra conocer es no solamente conocer intelectualmente, sino experimentar. En esto hemos conocido, hemos experimentado la realidad del amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos poner nuestras vidas por los hermanos, escribe Juan. En esto, mis hermanos, conocemos en que Dios nos amó, en que Él puso su vida por nosotros. 1 Juan 4:19 también dice, nosotros le amamos a Él, porque somos buenos, ¿no? No, porque Él nos amó primero. Ni siquiera sabríamos cómo amar a Dios si Dios primero no nos hubiera amado y mostrado cómo era el amor. Mucho menos podríamos amar a nuestros hermanos. Habiendo dicho antes en el versículo 11, en 1 Juan 4, amados, si Dios nos ha amado así, o sea, de esta manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, la manera que Dios nos amó nos impulsa a cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Su ejemplo en la cruz se vuelve el patrón, la forma, la guía, el molde de cómo tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. No podemos morir, mis hermanos, para salvación de nadie, ¿no? Yo no puedo morir como Jesús para salvarte a ti. Eso no es lo que implica. Lo que implica es cómo debo amar a mis hermanos. De la misma manera, entregando mi vida, entregándome completamente como Jesús lo hizo por nosotros. Jesús nos entregó por nosotros cuando éramos buenos. Jesús nos entregó por nosotros y nos amó cuando lo merecíamos. Entonces no espere, es que hermano, es que mire, la hermana no se lo merece, mire cómo se ríe. Ella no se merece que yo la ame. No, hermano, no se trata de si lo merece o no. Se trata de que Jesús me amó a mí. Y por eso yo debo amar a mis hermanos. No porque lo que se merezca, a pesar de lo que hayan hecho. Debemos amarnos unos a los otros. Entonces, ¿cómo debemos amar a mis hermanos? ¿Cómo debemos amarnos unos a los otros? Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ven cómo? ¿Cómo? Ahí está el mandamiento nuevo. Se aplica a cómo el marido ama a su esposa cristiana. Ahora, aunque no diga que las mujeres tienen que hacerlo, también las mujeres son mis cristianas, ¿sí? Y si tu esposo es cristiano, ¿cómo tienes que amarlo? Como Cristo amó a su iglesia también. Si tus hijos son cristianos, ¿cómo tienes que amarlos? Como Cristo amó a su iglesia. Si tu hermano que está al lado es tu hermano en Cristo, ¿cómo tienes que amarlo? Como Cristo amó a su iglesia. Y se entregó por ella. El amor cristiano es el patrón que Cristo trazó en la cruz. Efesios 4:32. El amor que demos unos a otros, dice también, antes sean benignos, sean buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, porque se lo merecen. No, como Dios, ¿cómo?
la manera en que Dios lo hizo. También les perdonó a ustedes en la cruz, amándonos. Entonces, el amor bondadoso, misericordioso y perdonador de Cristo, el que Él mostró en la cruz, es el amor que tenemos que mostrar por los hermanos para perdonarnos cuando pecamos unos contra otros. Es también un amor sacrificial, como leíamos en 1 Juan 3:16. En esto conocimos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces el amor de Dios es un amor sacrificial. Entonces, o sea que amar a mis hermanos como Cristo me amó, me va a costar. No solo soportarlo porque pecamos unos contra otros. Nos va a costar porque no somos fáciles. Nos va a costar porque tengo que gastar de lo mío. Voy a tener que sacrificar de lo que tengo. Voy a tener que gastar de mi tiempo para mostrar amor, de mis recursos, de mi paciencia. Voy a tener que gastar, mis hermanos. No hay forma de mostrar amor si no gastamos. Dios entregó a su propio Hijo. ¿Qué no deberíamos estar dispuestos a gastar nosotros a nuestra propia vida? El apóstol Pablo decía en una epístola a unos creyentes: aún me gastaré yo mismo por ustedes. ¿Por qué? Porque él había visto el ejemplo de Jesús, que así debía amar a los cristianos, a sus hermanos en Cristo. También es un amor que suple las necesidades, porque veíamos que en la cruz Dios suplió nuestra necesidad de salvación en su gloria. 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, me acaba de la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso es fácil, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo? Como Cristo nos amó, como yo os he amado. Cristo no nos amó de lengua. ¿Cuánto los amo, hijitos? Él nos amó de verdad y de hecho muriendo por nosotros en la cruz. Y eso tiene que llevarme a mis hermanos a amar de verdad. A veces decimos: los hermanos amados, hermano, la paz del Señor, Dios te bendiga, hermano. Eso es lengua, pero ¿y de verdad? ¿Estamos amando de verdad? ¿Estamos amando tal vez con un mercado? ¿Estamos amando con una visita? ¿Estamos amando usando nuestros bienes para socorrer a los que tienen necesidad? ¿Estamos amando como Cristo nos amó y suplió nuestras necesidades en su gloria? ¿Cómo estamos amando, mis hermanos? Consolando al que está en tristeza, llevando las cargas juntos, sirviendo con los dones que Dios nos ha dado. Esa es la forma en que Cristo nos amó. Su glorioso ejemplo en la cruz nos enseña cómo tenemos que amarnos. Ese amor nos distingue como sus verdaderos discípulos. Versículo 35. Él nos enseña cómo hacerlo. Y luego ese amor nos marca y nos muestra cómo ser esos discípulos de Él. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor, el amor como Él nos ha amado, ¿no? Los unos con los otros. Miren que no dice, Él podría haber dicho: el mundo los conocerá por su estilo de música, de alabanza, ¿no? No, hay lugares que tienen el estilo Hillsong y la gente los conoce porque ahí tocan ese estilo, ¿no? Allá porque cantan coritos. No, al final los van a conocer por cómo ustedes cantan o su estilo de música, aunque hay muchas congregaciones que son conocidas por eso. Tampoco dice que seremos conocidos como sus discípulos por el nombre que nos pongamos o por nuestro movimiento específico o por ser parte de cierta denominación que nos van a conocer. Tampoco dice que seremos conocidos como sus discípulos por resaltar algunas doctrinas particulares de las Escrituras. Que hay gente en la historia de la iglesia que fueron conocidos porque bautizan, que porque hacen esto, porque lo hacen lo otro. Tampoco esa es la marca de los discípulos. Ni tampoco por los dones que tengamos, que porque hablan en lenguas, que porque son sensacionistas, que porque creen en la segunda venida, en el rapto, en esto. No, tampoco esa es la marca por la que seremos conocidos. Pero muchos cristianos solamente son conocidos por esas cosas, por las controversias, o hasta por los pecados. Pero no, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. El amor, mis hermanos, que sigue el ejemplo glorioso de Cristo en la cruz para con sus hermanos, esa es la marca distintiva, es la referencia que el mundo puede mirar y decir: ellos conocen a Jesús, ellos siguen a Jesús.
Ellos han visto la gloria de Cristo en la cruz. Mira, se aman como Cristo los amó. Es lo que la gente debería decir cuando entra a este lugar. Y ven cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos servimos unos a otros. La gente debe llegar a la conclusión, ellos deben ser cristianos de verdad. Es una comunidad, mis hermanos, marcada por el amor de unos por los otros, unos hacia los otros, unos con los otros, como Cristo nos amó, donde abunda el amor, donde nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero, porque Él derramó su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. Esa debería ser nuestra marca. No es por una camiseta que diga, amo a Cristo. No es eso, hermanos. No por algunos que yo aquí me tatué una cruz porque yo amo a Jesús. Eso no significa nada. No hagas eso. O porque tengas la calcomanía de un pez en tu carro, que van a creer que eres. Esa no es la marca del cristiano. No, mis hermanos, mis discípulos se van a distinguir por su amor. La gente verá cómo aman a los demás. Y la única respuesta que podría hacer cuando vean ese amor es, vaya, ellos deben ser seguidores de Cristo verdaderos. Como dice nuestro hermano Tertuliano en el año 200, él fue un cristiano prominente. Él escribió lo siguiente, haciendo una comparación con el falso amor del mundo y el verdadero amor de los cristianos que los distingue. Él dijo, pero son sobre todas las muestras de un amor tan noble las que conducen a muchos a distinguirnos. Ved, dicen, cómo se aman entre sí. ¿Saben por qué ellos decían eso? Porque ellos son movidos más bien por el odio mutuo. O sea, Tertuliano decía que el mundo decía, miren cómo se aman unos a otros, porque ellos se odiaban, les parecía raro. Y luego dice, ved cómo incluso están dispuestos a morir unos por otros, porque ellos mismos más bien se matarían. Hermanos, eso es lo que el mundo debería ver. El mundo se mata. El mundo mata a sus hijos en el vientre. El mundo muestra odio unos a otros. El mundo se declara la guerra. El mundo muestra odio unos a los otros. Y en un mundo que se odia, en un mundo que se mata, el mundo tiene que ver a la iglesia y poder decir, mirad cómo se aman, como Cristo los amó. Y decir, ese es el amor verdadero. Eso es lo que necesitamos, y ver el carácter del amor de Dios manifiesto en su iglesia. Porque Dios manifestó su amor en la cruz, pero ahora lo está manifestando a través de nosotros, para que el mundo vea y crea que Dios los ha amado así. Nos distingue este tipo de amor de unos por los otros. Es un distintivo de mi matrimonio. Si la gente mirara nuestros matrimonios, podrían decir, mirad cómo se aman. Si vieran cómo amamos a nuestros hijos, podría decir, mirad cómo ama a sus hijos. En el trabajo podrían ver a los compañeros cristianos, mirad cómo se ayudan. Mirad cómo no maldicen a su jefe, mirad cómo lo aman. Me distingue el amor de Cristo del mundo. Me distingue como discípulo que le sigue. Aquí en esta iglesia, ¿será que la gente que viene aquí puede decir, acá yo puedo distinguir que ustedes se aman como Cristo los amó? ¿O será que dicen, no, aquí se odian? Acá se pasan murmurando, hablando mal unos a otros. ¿Qué? ¿Nos distingue el amor de Cristo, hermanos? La gloria de Cristo en la obra de la cruz nos enseña cómo tenemos que amarnos, para que luego el mundo pueda distinguir que somos de Dios, verdaderamente sus discípulos. Por último, lo cuarto que vamos a ver es que nos muestra en la gloria de su cruz. ¿Para qué? Para proveernos, para darnos un corazón transformado, para que podamos seguirles como sus discípulos. Porque esto que acabamos de ver es la marca de un discípulo. Pero necesitamos una provisión que viene de la obra de Cristo en la cruz para vivir de esa manera. Y todo lo que Dios nos ha mandado. En la reunión pasada, mis hermanos, vimos cómo Judas, el traidor, fue desenmascarado como un hipócrita, un falso discípulo, que es lo que siempre había sido. Pero ahora, mis hermanos, en contraste vamos a ver a Pedro, un verdadero discípulo, pero con una necesidad de ser transformado por la gloria de Dios para poder seguir a su Señor.
Él necesitaba ver la gloria de la cruz. Entonces, mi hermano, en ese contexto, Pedro va a responder, porque algo que el Señor Jesús dijo en el versículo 33. ¿Qué dijo en el versículo 33? Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y el apóstol Pedro como que está pensando en esto. ¿Cómo así que no puedo ir? Y pregunta, versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? No, Pedro amaba al Señor. A diferencia de Judas, Pedro quería seguir a Cristo. Quería estar con Él. ¿Cómo así que te vas, Señor? Él no quería separarse de su maestro. Él había creído en Cristo profundamente. Sin embargo, el Señor le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir. Otra vez, ahora. Mas me seguirás después. Ahora, antes que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, fuera glorificado en la cruz y Dios fuera glorificado en Él, como decíamos antes, no podía seguirle. Tenía que esperar que el Señor consumara su obra y dijera en la cruz, consumado es, y efectuara la redención, tanto por Pedro como por todos nosotros, para entonces poder seguir al Señor Jesucristo. Pero Pedro no entendía eso. Entonces Pedro contesta, versículo 37, Señor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces, mi hermano, Pedro era muy efusivo, ¿no? Tan impaciente. No quería esperar. El Señor dijo, no puedes seguirme. Dijo, ahora no, pero después sí. Pero Pedro dijo, no, yo ahora voy. Ahora te sigo, Señor. Es más, si hay que morir, yo muero. Entonces, Pedro era muy impaciente, hermanos, como muchos de nosotros. ¿Por qué no ahora, Señor? También era un poco valiente, pero arrogante, porque encima dice, mi vida, Señor. Mi vida pondré, yo la voy a dar por ti. Yo estoy dispuesto, Señor. A donde sea, para las que sea, yo estoy diciendo. Hagámosle. Está diciendo el apóstol Pedro. De hecho, mi hermano, en pasajes paralelos de los evangelios sinópticos podemos ver todavía más la arrogancia de Pedro. Mateo 26, 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te dejen, yo nunca me escandalizaré. Pedro tenía mucha confianza en sí mismo, en que él podía solo. En Lucas 22, 33 dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel. Y no solo eso, también a la muerte. Uno diría, no, pero Pedro sí que era el discípulo, ¿no? Judas, un traidor, pero Pedro pensaba que él podía por sí mismo seguir a Cristo, hermanos. Que tenía tenía toda la capacidad, el valor, la fuerza. Es más, Señor, acá hay una espada, ¿no? Y la va a llevar y le va a cortar una oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces Pedro confiaba mucho en sus propias fuerzas. Por eso es que hablaba tanto y no era capaz de esperar. Pedro confiaba mucho en su propia determinación para permanecer firme al lado del Señor en los momentos más difíciles que venían. Todo esto, mis hermanos, demuestra que Pedro amaba al Señor, que era un verdadero discípulo, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Él. Y eso no es malo, como muchos de nosotros que seguramente si el Señor nos lo pidiéramos, estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Sin embargo, el Señor responde, versículo 38, ¿tu vida darás por mí? Y no es una pregunta, hermanos, es una pregunta retórica, o sea, no, eso no va a pasar, Pedro. El Señor conoce todas las cosas y sabe que eso que Pedro dice, que Pedro promete y jura, no va a ocurrir. Él no va a ser capaz de dar su vida por él. Dice, de cierto te digo, no. Ese no ahí es una doble negación en griego. Ese no es nunca, jamás, de ninguna manera cantará el gallo. O sea, es imposible, Pedro, que el gallo cante sin que me hayas negado 3 veces. Pedro también fue una doble negación. Nunca te negaré, jamás, de ninguna manera. Jesús le responde con una doble negación. No, de ninguna manera vas a confesarme, me vas a negar. Me vas a negar, Pedro, 3 veces. ¿Por qué? ¿Será que porque Pedro era un traidor igual que Judas? ¿No? ¿Será porque Pedro realmente no amaba a Jesús? No.
Nada de eso, mis hermanos. El asunto acá es que Pedro, por más que quisiera seguir al Señor, por más que estuviera realmente dispuesto a ir a la cárcel y a morir con Él o por Él, sin la obra de la cruz en su vida, él nunca iba a tener la capacidad para cumplir todo eso que le estaba diciendo con sus labios. La prueba de esto es que pocos meses después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando recibieran el poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo, Pedro iba a ser el primero que se iba a parar a predicar a Jesucristo sin miedo. Y luego en el capítulo 4 y 5 se iba a volver a levantar a predicar a Cristo y iba a ser arrestado, iba a ir a la cárcel por el Señor. Y después en capítulo 5 lo iban a arrestar y le iban a dar latigazos por el Señor. Y al final de su vida, como cuentan los cronistas, lo iban a crucificar de cabeza por el Señor. ¿Cuándo Pedro pudo seguir a Cristo como un verdadero discípulo? ¿Cuando él quiso? ¿Cuando él se lo propuso? No. Después de que la cruz transformó su vida. Después que la gloria de la cruz lo redimió y le dio un nuevo corazón para que pudiera seguir a Cristo. No se puede ser un verdadero discípulo sin la obra de la cruz en nuestras vidas, mis hermanos. No basta con decir yo quiero servir a Cristo. No basta con decir yo quiero seguirle, yo quiero ser un verdadero discípulo. Jamás podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia determinación personal. Es que yo estudié, hermano, la Biblia, yo puedo predicar. Es que yo, hermano, me he preparado, tengo estos dones, yo voy a servir a Cristo. Es que eso es confiar en ti. Cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, Él rasgó el velo en dos. Y ahora podemos entrar a la presencia del Padre. Y es en la presencia del Padre, en la gloria del Hijo de Dios, que nosotros somos transformados por su gloria. Y ahora podemos seguirle como verdaderos discípulos. No hay otra manera, mis hermanos, sino es a través de ser, porque nosotros somos como Pedro, orgullosos, arrogantes, prepotentes. Pero cuando venimos a la gloria de la cruz, somos humillados, somos quebrantados. Se nos muestra lo que realmente somos. Y entonces cuando Dios hace su obra en nosotros a través de esa gloriosa obra de la cruz, cuando quebranta nuestro corazón, entonces estamos listos para servirle. Entonces estamos preparados para seguirle. Entonces estamos capacitados para la obra. Pero antes de pasar por la cruz, no podemos. A muchos tal vez Dios tenga que decirnos en este momento de nuestra vida: ahora no puedes seguirme. Ahora no puedes servirme. Ahora no puedes hacer aquello para lo que te llamé. Porque todavía confías en ti mismo, como Pedro. Porque todavía depende de tus propias fuerzas. Todavía tienes que ir a la cruz y ver lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Descansar en su obra, dejar que la gloria de la cruz te opaque, te humille, te destruya y te vuelva a armar. Para que entonces tú y yo podamos estar listos y Jesús diga: ahora sí. Ahora sí puedes seguirme. Ahora sí puedes servirme. Ahora sí puedes amar a tus hermanos como yo te he amado. Ahora sí puedes servir a mi iglesia. Ahora sí puedes predicarme en las calles. Pero esa hora es una hora que viene después de la cruz y no antes, mis hermanos. Entonces la cruz nos muestra esa gran necesidad de que necesitamos que Dios haga una obra en nosotros primero para que podamos seguirle como verdaderos discípulos. Y lo mismo en ti que todavía no conoces a Cristo. Hay muchos aquí que tal vez no conocen a Cristo y quieren ofrendar. Dicen: quiero bautizarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Tienes que primero ir a la cruz de Cristo, arrepentirte de tus pecados y confiar en Él. Y entonces podrás seguirle. Entonces, para concluir, mis hermanos, en este pasaje Cristo nos enseña 4 maneras en que la gloria de la cruz nos transforma, o para transformarnos por medio de esa gloria. Nos ha revelado la grandeza y excelencia de Dios en aquella cruz, para hacernos verdaderos adoradores. Nos muestra nuestra necesidad de la obra de Cristo hecha para suplir nuestras necesidades. La necesidad tenemos de mirar esa obra cumplida para que todo sea suplido en nosotros. Nos enseña cómo amar a nuestros hermanos, dándonos el ejemplo supremo de amor,
que Él dio su vida por nosotros para enseñarnos cómo amarnos unos a otros, para que el mundo pueda vernos y sepan que somos sus discípulos. Y nos provee a través de esa gloriosa obra en la cruz un corazón transformado y capacitado para ser verdaderos discípulos de Él. Entonces la gloria de la cruz tiene que impactar nuestras vidas, mis hermanos. Tiene que transformar nuestras relaciones. Tiene que convertirnos en verdaderos adoradores y capacitarnos para vivir como verdaderos discípulos. Cristo nos ama tanto que dejó estos pasajes para mostrarnos cómo Él fue glorificado en el Padre y el Padre en Él. Para que viendo la gloria de esa obra tan suficiente, hermanos, seamos transformados por ella. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a caminar detrás de esa gloria, buscando esa gloria, viviendo esa gloria, quebrantados por esa gloria. La gloria de Dios tiene que dolernos, hermanos, tiene que consumirnos. Tiene que ser tan grande en nuestras mentes, en nuestra vida, que no pensemos en otra cosa que glorificarlo a Él. Dios, mi hermano, la gloria que Dios mostró en la cruz, Él ahora quiere mostrarla en nosotros. Los efectos de la gloria de la cruz tienen que verse en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Y saben qué? Él prometió ayudarnos. Nosotros ya no estamos antes de la cruz, estamos después de la cruz. No estamos antes de Pentecostés, estamos después de Pentecostés. Tenemos el poder de su Espíritu Santo. Tenemos el testimonio de las Escrituras. Tenemos el poder de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué nos está cegando, hermanos, al glorioso llamado que Dios nos ha hecho? Que Él nos muestra en la cruz. No hay excusas. Sigámosle por su gracia, porque en la cruz Él nos ha mostrado gracia. Gracia para poderle seguir, mis hermanos. Pues oremos, démosle gracias por revelarnos su gloria en la cruz. Padre, gracias por entregar a tu Hijo. Gracias por exponerlo de esa manera. Gracias por su muerte, gracias por su resurrección. Gracias por su ascensión. Gracias por una obra tan completa, tan perfecta que inunda nuestra vida, nuestra mente, nuestra comprensión, Señor. Nunca alcanzaremos a comprender toda la gloria que tú has manifestado en aquella cruz, Señor. Tú lo levantaste tan en alto, Señor. Tan en alto tu nombre, para que tu nombre fuera proclamado. Y ahora tú quieres proclamarlo no en una cruz, sino en nosotros, a través de mostrar y revelar a tu Hijo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Revela a tu Hijo a nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver tu gloria. Para ver tu gloria cada día, Señor. Para ver tu gloria en la iglesia, en nuestras familias, en nuestros trabajos, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.